encuentro cumple con el objetivo de promover un diálogo nacional de fiscalidad y a su vez contribuye a elaborar soluciones integrales para la sostenibilidad del crecimiento y de las finanzas públicas con inclusión y equidad. Nos acompañan esta mañana en la mesa de honor la excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Mains, excelentísimo señor embajador de la Unión Europea, Jaume Segura Sosigas, señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, señora Carmiña Moreno, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en El Salvador, señor Osmel Manzano, asesor económico regional del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Gonzalo Gómez, jefe de Estudios Enseñanzas Especiales del Instituto de Estudios Fiscales de España, y el señor Raúl Rigo, experto internacional. Hemos escuchado diversas propuestas técnicas para hacer frente a los retos fiscales que contribuyen a la discusión política de la compleja situación fiscal que vive este país. Creo que todos los presentes estaríamos de acuerdo en la necesidad de que hay que lograr la sostenibilidad del crecimiento económico y de las finanzas públicas. Por ello, al igual que los demás actores y los demás miembros del grupo de cooperantes en materia fiscal, queremos reiterar el llamado tanto al sector público como a las principales fuerzas políticas y demás actores en el país sobre la urgencia de un diálogo constructivo que busque soluciones integrales y hagan superar la actual crisis fiscal, abonando al camino de hacer frente a los grandes desafíos que tiene el país en términos de desigualdad, promoción del crecimiento, creación de empleo digno, mejorar las condiciones sociales de la población o combatir la inseguridad, por citar los más acuciantes. Sabemos los asuntos, sabemos las opciones y ya había bastantes reuniones sobre cuáles son las posibilidades, el camino, las decisiones que cada uno tenemos que tomar. Y en eso simplemente quiero compartir que como un país que está invirtiendo en El Salvador y tenemos una larga relación y estamos a su lado en eso, pero estamos aquí para apoyar los esfuerzos salvadoreños. Y cada cosa que está pasando en este país es su decisión y estamos acompañando, estamos apoyando. Usar este momento de una manera positiva de llegar a un acuerdo fiscal para el largo plazo. Y eso es la razón que estamos, y eso es el espíritu en que todos estamos aquí, y especialmente de parte de los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo es que estamos ahora? ¿Qué necesitamos para llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que el problema principal es que, como me dijo un banquero hace unos meses, lo principal en una empresa es garantizar el cash flow. Dice, porque si no garantizamos el cash flow, seguramente vamos a tener problemas estructurales posteriormente. Pero yo espero que haya un acuerdo pronto, porque lo peor que nos pudiera suceder no es la tardanza de pago que tuvimos en el mes de abril. Lo peor que nos puede suceder es no pagarle las pensiones a las familias salvadoreñas y a los beneficiarios a partir del próximo trimestre, y eso sí es algo que debemos evitarlo. Y no se vale estar pidiendo otras leyes a cambio de resolver el tema de las pensiones. El tema de las pensiones debe resolverse aisladamente y políticamente consecuente. La transparencia es algo sumamente importante. No es una cuestión técnica, ¿verdad? Pero es una cuestión social. El ciudadano que conoce la realidad de su gobierno apoya o tiene que acabar apoyando a su gobierno y no enfrentándose irracionalmente al mismo. Y la transparencia es una palabra muy amplia. Puede llevar aparejado términos y elementos como corrupción, delincuencia económica, de enorme trascendencia hoy en día en todas las sociedades, etc. Así pues,
una de las áreas de trabajo fue la simplificación administrativa, la gestión de servicios y medios comunes. Seguramente no se acertó en todas las medidas, pero se inició una reforma importante. Y fíjense que les hablaba de crisis. Todas las monedas tienen dos caras. Las crisis solo es mala por el efecto de daño hacia los ciudadanos concretos, mediante normalmente la bajada de su bienestar social. Y es mala para los ciudadanos que nacerán en el futuro, porque lo que tampoco es bueno es pagar hoy, hacer el gasto hoy y pagarlo dentro de 20 años. Esto es endeudar a nuestro país, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y yo no creo que esto sea bueno. La experiencia de la República Argentina es una experiencia muy rica en este sentido. Los últimos 20 años de nuestra historia fiscal han sido pródigos en ejemplos de fuertes desajustes fiscales. Ha sido muy interesante en estos últimos 17 o 18 meses del gobierno del presidente Macri, como digo, tratar de entender la dinámica a través de los cuales el partido gobernante identificó sus fortalezas, identificó las fortalezas del partido ahora en oposición y se fueron tejiendo acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de todos los colores políticos que han ido permitiendo encontrar un nuevo o darle un soplo de vida a estas reglas macrofiscales. Con lo cual el difícil camino del pacto en la República Argentina en los últimos 15 años se ha recorrido, tal como lo he caracterizado, y diría yo que los elementos que han permitido sostenerlo son los que se han marcado aquí como elementos necesarios para que esto sea posible. La visión política generosa, la explicación, la información a la población y a los expertos para que se conozcan las causas, la potencia de las herramientas para solucionarlos y los resultados, y fundamentalmente un compromiso de toda la sociedad, que es la que en definitiva con su esfuerzo y con su bienestar financian y hacen posible. ¿Cuáles son las experiencias que hemos visto? La situación fiscal se deterioró obviamente después de la crisis financiera y los países se han venido ajustando. Lo primero es que los ajustes son una combinación de gasto-ingreso. Nadie va a una solución de esquina de solo ingreso, solo gasto. Tienen que ser una combinación, como dijo el ministro. Esa es la lección. La segunda es que obviamente está claro que no puede ser el ajuste fiscal per se. Entonces los nuevos ajustes incluyen medidas, por ejemplo, a destinar prioridades del desarrollo. Temas como protección de gasto social, como les dije que ocurrió en Honduras, como también ocurrió en cierta manera en Dominicana cuando se garantizó el 4% del PIB a la educación. Entonces se generan medidas que son de protección a objetivos de desarrollo del país. Y segundo, hay una búsqueda de acuerdos políticos que además no solo hagan sostenibles los ajustes, sino que hagan reformas en pro del crecimiento. Entonces, cada país ve dónde está su punto débil y las atiende. Como les dije, en México, ¿qué hicieron en México? En México saben que tenían un problema en energía, que el sistema financiero no intermediaba, que tenían problemas en el sector de telecomunicaciones, entonces hicieron todas las reformas para mejorar el crecimiento de la economía, acompañando a la reforma fiscal. No era la reforma fiscal sola. Y es un poco la experiencia de Costa Rica. Costa Rica sabe que tiene problemas de infraestructura, que tiene problemas de tramitología. Entonces hay un empeño de reforma que no es solo reforma fiscal, sino reforma fiscal con la pata de crecimiento. Y quizás un poco es uno de los temas aquí ha venido ocurriendo un diálogo, yo diría bastante productivo dentro del marco de la alianza para el Triángulo Norte entre el sector público y privado. Hay unas recomendaciones que hay bastante acuerdo. Entonces, de repente ese es un elemento para añadir una pata de crecimiento, una reforma fiscal y poder tener como un pacto integral donde obviamente está la reforma fiscal, que ya les digo, ingreso y gasto no son solución esquina, y quizás acompañada con medidas de crecimiento donde ha habido avances gracias al diálogo que se ha tenido en términos de la alianza del fondo. Pero yo quisiera entonces señalar
que la ventana a la cual quisiera referirme es que avanzar en la construcción de estos entendimientos pudiera hacerse en el marco de, y para mí la ventana la abre la incertidumbre sobre quién va a ganar en la próxima elección presidencial. Ahí está la ventana de oportunidad, o sea, el acuerdo debería, en la lógica de los actores políticos, de imaginarse en qué condiciones quisieran encontrar la nueva administración en junio del 2019. Si se aprovecha esta oportunidad, probablemente se pueda avanzar en algunos de los puntos. Y en este sentido, la acción de la cooperación, universidades, centros de pensamiento y otros actores también podrían jugar un rol para proporcionar asistencia técnica o incluso acompañamiento al proceso de manera de contribuir a reducir la desconfianza. Ahí tenemos entonces un reto como país en donde distintos actores, a partir de sus roles específicos, pudiéramos comprometernos y apoyar un esfuerzo por alcanzar un acuerdo fiscal en el país. Al reflexionar sobre estas experiencias, creo que es importante reconocer la respuesta a los retos que ahora enfrenta El Salvador y que deben provenir de este esfuerzo de diálogo que se ha venido sosteniendo, pero que necesitamos realmente ya llegar a los consensos y a que este diálogo sea el diálogo productivo alrededor de los actores de la vida nacional. Existe una variedad de posibilidades para abordar la situación fiscal desfavorable. Desde un extremo se puede impulsar solamente medidas para incrementar los ingresos del sector público y desde el otro implementar exclusivamente las del gasto. Pero aquí nuevamente creo que el mensaje quedó claro que necesitamos trabajar en las dos vías. Bueno, estamos tomando como inspiración las experiencias que hoy hemos tenido la oportunidad de encontrar acá, habernos alimentado también con la información que el ministro nos compartió de lo que ha sido el trasegar, no en esta época, sino en los últimos casi 15 años. Los estudios están hechos, las medidas están propuestas y yo creo que nos queda el detonante de cerrar este diálogo productivo. Les agradecemos muchísimo su participación, su presencia y alentarlos a actuar decididamente para alcanzar los conceptos que tanto necesita El Salvador para lograr tomar la senda del crecimiento y de la mejora fiscal.